Saludos, buenas noches, audiencia masiva del YE, aquí en Es Asturias Televisión, noche del miércoles 3 de mayo, una jornada que en el Santoral, como siempre, nos deja, entre otros, las festividades de Santa Maura, Santa Gliceria, San Espés, San Siagrio y San Servacio. Felicidades, por lo tanto, a aquellos que de esta forma se llamen. En efemérides, señalar unas poquitas. Bueno, pues tal día como hoy, en el año 1814, el emperador Napoleón Bonaparte se decreta su exilio a la isla de Elba. No tardó en fugarse del lugar en el que había sido confinado y después volvió para seguir armándola y ser derrotado finalmente en Waterloo. En cuanto a nacimientos, tal día como hoy, en el año 1903, nació el actor y cantante estadounidense Bing Crosby. En cuanto a fallecimientos, en una jornada como esta, en una jornada del 3 de mayo, hay que señalar, en 1616 nos dejó William Shakespeare, uno de los grandes de las letras mundiales, y en 2008 el que se fue el que había sido presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. En lo que se refiere a la actualidad, bueno, pues en el día en el que se esperaba la llegada a Oviedo del tramabús, ese bus que ha puesto en marcha Podemos y que recorre la geografía española repartiendo a diestro y siniestro, a izquierda y derecha, aunque parece que reparte más a la derecha que a la izquierda. Bueno, pues el tramabús al final no llega a Oviedo, bueno, ni está ni se le espera. No se sabe cuándo llegará el que en Oviedo ya se había bautizado como Tramablu. Bueno, pues cuando no llega, mientras que no llega el tramabús o tramablu de Podemos, hay que hablar de cultura con letras mayúsculas en la capital asturiana, el mismo día en el que comienzan las deliberaciones del Premio Princesa de las Artes. Bueno, pues llevamos hasta ustedes una iniciativa que pone en marcha el local Cambalache. Trae a Oviedo un taller de eyaculación y próstata para coños, y cito textual, un curso que impartirá la que se autodenomina activista anarcofeminista y pornoterrorista Diana J. Torres. Vamos a citar la nota que hacía el efecto, que sacaba el efecto La Nueva España para describir, bueno, lo que va a ser esta actividad. El taller, explican los organizadores, pretende trabajar con uno de los aspectos más controvertidos de nuestra sexualidad, la eyaculación, y al mismo tiempo hacer un reconocimiento práctico del órgano que la produce, es decir, de la próstata. Para lograr este objetivo, Diana J. Torres, a quien ven en las imágenes, explicará proyecciones anatómicas y experimentos divertidos para restaurar, atención, la conexión entre nuestro cerebro y nuestra próstata. Ahora viene lo bueno, que el bisturí ideológico del patriarcado y el catolicismo cegaron. Bueno, datos para aquellos que quieran asistir. Entre los requisitos para apuntarse al curso de eyaculación, que dura 5 horas y cuesta 20 euros, bueno, pues figuran, y cito textual de nuevo, tener coño, tener más de 18 años, predisposición a estar desnudo/desnuda junto a otros cuerpos sin necesidad de interactuar con nadie y aportar toalla y ropa cómoda. No sé cómo, llegados hasta este punto, todavía podemos poner en duda que en Oviedo se celebren los premios Príncipe o premios Princesa cuando tenemos estas actividades a finales de este mes de mayo. Claro que sí, guapi. Comenzamos. Bueno, pues después de esta muestra de manifestación cultural sin precedentes en la capital asturiana, es tiempo para escuchar el comentario de Javier Neira. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues ya veis, amigos, no va de esta la sentencia del caso Marea como se presumía. A mí lo del caso Marea me parece que es un eufemismo, un camelo, es el caso Río Pedre, La Roldana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
El caso es que no va de esta, no sale la sentencia aún, se da al tribunal un mes más de plazo hasta finales de mayo. El juicio terminó a finales de julio, o sea que 10 meses para redactar una sentencia parece un tiempo más que prudencial. No quiero pensar mal, pero yo creo que evidentemente se redacta antes esa sentencia, en menos tiempo. Si se tarda tanto, pues es porque hay dudas razonables o porque hay presiones muy poco razonables. Como no quiero pensar mal, vamos a suponer que hay dudas y a saber, dudas deberían ser solo dudas jurídicas. Tampoco no es una cuestión de meditar, es una cuestión de aclararse con la ciencia en la mano. Así que, insisto, sin ser mal pensado, sin ser capcioso ni suspicaz, pero de todos modos me parece que 10 meses para esta sentencia y para un caso que tiene una trascendencia tan grande es mucho tiempo. Los personajes están fuera de la vida pública y estarán siempre fuera de la vida pública, pero la enseñanza, diríamos, la enseñanza que siempre va asociada a una sentencia, la enseñanza, la ejemplaridad, la reflexión, yo creo que se echa de menos y esa sí se debe exigir con urgencia. Bueno, pues esas eran las palabras de Javier Neira, un Javier Neira que durante estas semanas lo han visto de este modo, del que acabamos de ver a continuación, cuando nos hablaba del caso Marea o caso Río Pedre, lo veían en vídeo, pero es que a partir de mañana, y por eso hoy está con nosotros, bueno, pues lo van a poder ver en persona, en el plató de un programa que tiene que ver con esto. ¿Por qué así vestido? ¿Por qué así vestido con este ardor guerrero? De este modo, bueno, pues ustedes lo van a poder comprobar de primera mano mañana a partir de las 9:30. Javier Neira, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, aquí estamos. Pues aquí estamos en este caso, efectivamente, mi comandante en este caso. Bueno, pues no porque la situación de la patria lo requiera dar ese paso hacia adelante, sino para hablar de Neira News. ¿Qué nos vamos a encontrar en Neira News? Pues nos vamos a encontrar dos cosas, que es la misma, ¿no? Pero bueno, nos vamos a encontrar una tertulia de actualidad, en la cual una serie de ciudadanos pasarán por esta casa, por este espacio, comentando lo que ocurre con su buen saber, con su ciencia, con su conocimiento. Es una tertulia, pues como suelen las tertulias, no son en el sentido de expertos. Hay gente experta, sin duda, en muchas cosas, pero bueno, la actualidad es tan variada que no hay nadie experto de todo, pero bueno, el buen juicio de estas personas cualificadas, pues seguro que va a interesar mucho al público. Y la otra parte, que está unida totalmente, es la forma. En vez de hacer una tertulia un poco fría, un poco sosa, pues va a ser una tertulia guerrera. Una tertulia guerrera en este caso. Bueno, sin desvelar detalles, pero va a ser el escenario, el tinglado, pues va a tener un sentido de la resistencia. Somos unos resistentes, con la que está cayendo por ahí. Y estamos ahí un poco metidos en un búnker, resistiendo y comentando la actualidad. Efectivamente. Lo veremos, bueno, pues a partir de mañana, todos los días, de lunes a viernes, a las 9:30. A las 9:30 de la noche tienen esa cita con Neira News. Se repite posteriormente a las 12 de la noche, salvo los lunes, que por aquello de la programación deportiva de esta casa, la repetición de este programa será a las 12:30, y un día más tarde, bueno, pues el día después, habrá dos repeticiones, una a las 8 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. Una hora muy de informativo, porque también en síntesis hay que informar. Claro, se trata de eso, se trata diríamos, lo estándar, pero con un envoltorio distinto, y el envoltorio es vuestro, porque me lo presentasteis vosotros. A mí he de reconocerlo ahora, que me chocó, cosa más rara, pero después al día siguiente empezó a gustarme, y ya cuando vi el decorado, vamos, estoy encantado, es que voy a quedarme a vivir aquí en el refugio atómico para toda la vida, vamos. Claro. ¿Estaría uno más seguro en ese refugio atómico que estrenas mañana que se pueda estar con la que está cayendo en Asturias, en España, en Europa, ya no sé si en el mundo? La seguridad es siempre relativa, y estamos viviendo un momento de baja seguridad en términos generales. No así en Oviedo, donde está esta casa, bueno, pues Oviedo es una ciudad segura, ¿no? Pero el contexto es muy inseguro. Y en ese refugio, si no libres de bombazos, si
si tenemos una cobertura de libertad muy grande. Gracias a esas Asturias, ahí se va a poder decir cada cual lo que quiera. Y eso es un milagro en el mundo que está cayendo, el mundo que estamos viviendo. A la escala de lo que hablamos, a la escala de un medio de comunicación, lo peligroso es la falta de libertad. Y aquí estaremos refugiados, la libertad estará refugiada, y eso es muy, muy, muy importante. Bueno, nos decías, caras conocidas, las que van a analizar la actualidad. Bueno, una actualidad de Oviedo, de Asturias, de España. Asturias es un reflejo de lo que ocurre en España, es una escala en pequeño de lo que pasa en España. Como no podía ser de otra manera, evidentemente. En Asturias tenemos las virtudes y los defectos de España. Yo creo que España y Asturias... Pasa que Asturias va un poco en el vagón de cola, y entonces los defectos son más acusados, pero la idea es la misma. Yo creo que dos ideas. España va bien económicamente, contrariamente a lo que se está diciendo. España lleva 2 años yendo muy bien económicamente, y yo creo que España y el mundo en general va a ir muy bien económicamente. Ahora, en otros aspectos, las cosas van mal. En el caso de España, la crisis de la nación es muy grave, muy grave, muy grave. Sí. En el caso de Europa, pues lo mismo, la crisis de Europa es muy grave. En fin, en otros aspectos, España, Asturias, España y el mundo están pasando o tienen un futuro bastante oscuro. Claro, vamos a hablar de 3 temas principales que te veíamos durante estas semanas en los vídeos. El ancho de vía de Pajares. Bueno, había gente que decía, Neira tiene una cruzada con el ancho de vía de Pajares. Pues no, pero estoy dispuesto, ¿no? a iniciar una cruzada, que lo merece. Bueno, yo creo que es una cosa muy fácil, se está complicando, se embrolla, se dicen 1000 cosas, pero yo creo que es muy elemental, y ahí tiene toda la razón Foro, el partido que fundó Cascos. Ya sé que eso no es casi políticamente correcto decirlo, pero es que es verdad. El Pajares, Asturias, tiene que tener el mismo ancho de vía que el resto de España y que el resto de Europa. Es indiscutible. No va a haber un ancho de vía para España y Europa y otro para Asturias. Es indiscutible. Ahora, a partir de ahí empiezan a enredar casi los plazos y tal, y a ponerlo como negativo. No hay ningún problema por esos 2 túneles. Ya están hechos, ya están calados, como se dice, ya están todo hecho. Esos 2 túneles circularán AVE y mercancías, y no hay ningún problema. Si se quiere decir un problema, ¿cuál? Bueno, por supuesto, la famosa rampa de Pajares que dice ahora se cierra. Si se quiere usar el problema, es que, claro, no hay vagones de mercancías de ancho europeo. Bueno, pues para eso está Renfe, que es un monopolio, pues para poner los vagones, supongo que el 90% de los vagones que tienes son una birria anticuados, pues a ir poniendo vagones nuevos de ancho europeo y nada más. Claro. El otro tema del que te quería hablar, el tramabús iba a llegar hoy a Oviedo, al final no llega, bueno, pues por unos problemas de ajustes, por unos problemas técnicos, parece. En Oviedo se iba a llamar el Tramablue. Bueno, ¿hay mucha crispación política en Oviedo? No, yo creo que no. Hay crispación entre los que viven de la política, pero son 4 gatos o 3 gatos. No hay crispación política, yo no creo que haya. Y en cuanto al Tramabús, a mí me parece... Vamos a ver, ese Podemos, yo simpaticé con Podemos al principio porque prometían levantar alfombras, y es verdad que hay corrupción, que hay despilfarros, etcétera. Yo siempre lo vi muy bien. Ahora, no creo que haya levantado muchas alfombras, y en cuanto al Tramabús, pues a mí me parece que es la versión moderna de la Inquisición, ¿no? Coger y sacar los sanbenitos por ahí, poner las caras de la gente en un autobús, que podemos tener nuestra opinión sobre las actuaciones políticas y en torno a lados oscuros de don Gabino de Lorenzo, don Vicente Álvarez Areces, etcétera. Y todos los periodistas, o por lo menos algunos, lo hemos dicho 1000 veces. Ahora, no se puede sacar un autobús con las caras, eso como si fuera la Inquisición, que es una pena, es un castigo absolutamente fuera de los parámetros democráticos. Hablabas antes ese aire de resistencia que va a tener el programa. Bueno, cuando uno dice la palabra resistencia, parece que detrás dice francesa. Bueno, Francia está a muy pocas fechas de sus elecciones. ¿Qué se puede esperar de Francia? ¿Qué nos puede esperar si el resultado no es el que dicen las encuestas? Unas encuestas que en Estados Unidos fallaron estrepitosamente. Han pasado 100 días desde que gobierna Trump y el mundo sigue siendo mundo. Parecía que se iba a acabar al día siguiente. Bueno, un poco ya en la órbita más global, ¿cómo lo analizas? Pues hay 2 candidatos, como todo el mundo sabe. Todo el mundo dice que va a ganar Macron, que sería, diríamos, el poco cambio, en el sentido pensar que el poco cambio es bueno, que está por ver, y todo el mundo dice que va a perder Le Pen, pero claro, eso, con Trump, con el Brexit, en Colombia el referéndum, en Italia también, las encuestas están fallando estrepitosamente, y en una de estas pues vuelven a fallar, y sale Le Pen. La verdad es que Le Pen, si sale, es una catástrofe.
Es una catástrofe, pero no porque es fascista, esas cosas, no, es una catástrofe porque es antieuropea, porque se saca a Francia del euro, entonces se acabó Europa, y porque además es una persona de choque, y entonces pues los choques, no estamos para muchos choques, ¿no? Te seguíamos en redes sociales durante estos días, bueno, pues ibas colgando vídeos como los que veíamos aquí, distintas fotos. Ayer prácticamente vivías al minuto la llegada del autocar del Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, ese periodismo ciudadano que una persona lleva su móvil y va, bueno, pues viviendo lo que es la actualidad, ¿tiene futuro ahora mismo? ¿Triunfa? Creo que tiene presente, es potentísimo. Por ejemplo, esto yo estaba en Oviedo, claro. Me lo pasaron unos amigos que estaban allí. Me pasaba la llegada del autobús del Real Madrid al Bernabéu. Claro, y eso no puede competir otros medios. El otro día estaba aquí en la Vuelta, en la Vuelta Ciclista, en la calle Uría, hice un vídeo de la misma meta y a los minuto y pico está, bueno, lo hice en directo con Facebook, para ser exacto, después lo subía a mi videoblog a los 2-3 minutos. Eso, diríamos, los medios convencionales pueden hacerlo también, pero van un poco despacio, porque esto es una sola persona con un móvil. Es tan sencillo, es lo del mecanismo de flotación de un corcho. Es tan elemental que un medio es un transatlántico al lado de eso, ¿no? Y le cuesta. Claro. Digamos que ya se va quedando atrás aquello de a las 3 tengo que ver el parte, ¿no? O pon el parte. No digamos, claro. Eso por supuesto será es toda la carta, claro. Escoge es otro ejemplo más del dominio del ciudadano sobre el medio. Claro. Antes el medio se imponía, ¿no? Cuando había una televisión única, que yo, claro, lo alcancé muchos años, pues eso, todos veíamos el mismo programa a las 10 de la noche en casa, todos, 20 millones de españoles viendo el mismo programa. Eso cambió completamente, claro. Bueno, pues entonces, para recapitular, Neira News, de lunes a viernes, 9:30 de la noche, y repetición, bueno, para aquellos que se enchufen un poquito más tarde, a las 12 de la noche, salvo los lunes, que será a las 12:30. Y después, el día siguiente, repetición a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Volvemos a incidir, Javier, ¿qué y quiénes vamos a tener en Neira News? ¿Por ir ya cerrando el tema? Pues no, voy a improvisar mucho a las personas, quieres decir, ¿no? Pues voy a, en el día, buscar gente en el día, prácticamente. Y tema del día también. Y el tema del día, todo. Para mañana tengo ya así dos invitadas, pero bueno, no voy a decir. No desvelamos. No voy a desvelar, pero bueno, son una periodista y una empresaria, y a comentar la actualidad, vamos. Pues solo nos queda, Javier, que invites a la gente a que entre en ese búnker que tenemos aquí muy cerquita, lo tenemos prácticamente a 5 o 6 metros, y que disfruten de lo que va a ser ese nuevo programa que se une a la parrilla de Asturias Televisión. Pues mira, exactamente, esa es la idea, que nos vean todos los días a las 9:30 de la noche y después en las repeticiones que indicaste, con una certeza absoluta. Es un espacio de plena libertad. La idea del refugio es que nos refugiamos de los enemigos de la libertad. Es un espacio de plena libertad y vamos a dar la batalla y dejarnos las cejas en la defensa de la libertad. Pues ya lo saben, mañana, noche de estreno en esa Asturias Televisión. Llega Neira News, prepárense porque vienen curvas y porque llega el momento de enfundarse el uniforme tal y como van a ver mañana. Hoy pueden pensar, está muy loco. No, mañana lo van a ver, que la realidad va a superar a la ficción. Javier, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para este programa que mañana nace y continúa. Muchas gracias a vosotros y ganaremos. Ganaremos, efectivamente, y convenceremos, además, sin duda. Y nosotros nos vamos a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Y ya nos cambiamos, además. Hasta ahora. Continuamos y vamos a hablar a continuación de naturaleza, aunque bueno, en este caso no tanto en cuanto de flora y fauna, con Luis Laria. Luis, buenas noches. La semana pasada no pudiste estar con nosotros, aquejado de un proceso gripal, del cual te vas recuperando, pero ahí, poquito a poco. Cuesta bastante, sí. Cuesta bastante y se nota en la voz. Bueno,
Recordarán que el último día que estuvo Luis Laria con nosotros, bueno, realizábamos un recorrido virtual por el Parque de la Vida y allí, bueno, pues veían que hay una parte dedicada a los astros, a los planetas, a los satélites, precisamente del satélite de la Tierra, de la Luna. Vamos a hablar hoy. Luis, la Luna, compañera inseparable. Este título poético, ¿a qué nos da paso? Nos da paso a que, precisamente, si no fuera por ella, nosotros no existiríamos. El ser humano, como ser evolutivo, al igual que una inmensa mayoría de las especies que colonizaron los espacios continentales, lo que es tierra firme, no habrían existido nunca de no haber existido la Luna. Por lo tanto, a pesar de que no le demos ningún valor, tiene un valor cualitativo y cuantitativo máximo, ¿no? De hecho, bueno, nosotros para el último fin de semana de mayo vamos a promover, en este caso, unas jornadas dedicadas precisamente al interés de la Luna en lo que es la vida en el planeta Tierra, pero también, digamos que, haciendo una valoración a posteriori en cuanto a lo que podría ser también que incluso la Luna, el día de mañana, pero ojalá que fuese de una forma ya más pronto que tarde, podría incluso salvaguardar los intereses de la vida en el planeta Tierra, porque tiene un elemento interesante en su superficie, que es un isótopo no radioactivo que tiene los mismos potenciales energéticos que nos genera, por ejemplo, pues lo que utilizamos como puede ser uranio, plutonio, etcétera, y que eso en realidad lo que va a fomentar es que si lo extraemos y lo trasladamos a la Tierra de forma totalmente limpia, pues podríamos tener energía al menos para 4000 años para todos los intereses energéticos de la humanidad. Bueno, vamos a ir viendo a continuación unas fotos, nos vas comentando y nos vas, bueno, ampliando el tema que nos marcabas. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. La primera, bueno, pues ahí lo tenían, en el Parque de la Vida, la Luna, compañera vital. Les explicamos a los niños precisamente en estas últimas jornadas que tuvimos con la comunidad educativa, pues el valor fundamental de la Luna, y los estimulamos a que la miren. Comenzamos diciéndoles efectivamente cómo se crea la Luna. La Luna se creó unos 170 millones de años después de que ya existiese la Tierra. En esa etapa genésica del sistema solar eran habituales los impactos de meteoritos, asteroides, cometas, etcétera, pero también chocan dos planetas. Choca un planeta denominado Theia, que sería del tamaño de Marte, y choca contra la Tierra, y hay una expansión de materia extraordinaria que está gravitando alrededor de la Tierra durante al menos unos 120 millones de años. Por lo tanto, durante todo ese tiempo la Tierra tenía, podríamos decir, anillos, ¿no? Toda esa materia se termina compactando y da origen a lo que hoy conocemos como la Luna, ¿no? Claro. Por lo tanto, es un elemento, es un satélite que además es curiosamente muy grande. Estamos hablando de que es el sexto satélite en tamaño que tenemos en nuestro sistema solar. Por lo tanto, bueno, pues podríamos decir que está casi a camino de ser un pequeño planeta, ¿no? Claro, claro. Hace unos meses asistíamos a un fenómeno que muchos denominaron la superluna, recordarás. Bueno, ¿es común que esto ocurra? ¿Pasa cada mucho tiempo? ¿No era para tanto, decían otros? Bueno, son sensacionalismos que cuando no hay mucho que poner, aprovechamos siempre estos recursos para dar, digamos, que un poco de iniciativa o acicate a tener pues un lector o tener un oyente, ¿no? No, en absoluto, son completamente convencionales, son, digamos que son distintas etapas en las que tiene durante el año la Luna. También hay lo que se denomina luna de sangre o luna rosa, que por ejemplo pues hace escasamente 10 días, 15 días, tuvimos lo que se denomina luna rosa. Pues son fenómenos totalmente convencionales que en determinados ciclos del año pues vamos a ir observándolos, ¿no? Mira, ahora que me dices esto de hablar así de informaciones, precisamente, y teniendo en cuenta este impacto que se da mediático de algunas de estas informaciones, pues habrías observado que esta misma semana pues se habla mucho de que esta semana próxima vamos a ver la Estación Espacial Internacional cruzando Asturias. Sí. Lo hace casi todos los meses. Lo hace casi todos los meses y, bueno, pues en un momento determinado lo coge una agencia de noticias y todos lo multiplicamos, ¿no? Claro. Es cierto que se va a ver durante 3 días, pero eso se vio también hace otros 20 y tantos días. Lo que ocurre que, bueno, pues pasó desapercibido porque nadie le dio la importancia a esa observación, ¿no? Y decir que, bueno, que en el caso de la Luna, de lo que no se habla realmente es de lo que es importante. Se habla de esos sensacionalismos, pero por ejemplo, podríamos buscar la alternativa de minimizar el impacto climático
aprovechándonos de la Luna. La Luna es muy importante para nosotros por muchísimos factores. Lo va a ser también, fíjate esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que es el Mont Saint-Michel, ¿no? Sí. Y que lo podemos ver en una bajamar espectacular, seco completamente, y después a las 6 horas y media está completamente rodeado de agua, ¿no? Va a tener importancia la Luna precisamente en lo que es el cambio climático, porque va a afectar, las grandes mareas van a afectar aún más a lo que son las zonas inundables, ¿no? En el caso de la Luna ahora mismo tenemos muchos factores a tener en cuenta en cuanto a lo que es, digamos una acción que tiene sobre la Tierra, por ejemplo, lo que es el equilibrio del eje de gravitación terrestre. Nosotros tenemos una oscilación mínima, de ahí que tengamos invierno, primavera, verano y otoño, pero por ejemplo Marte tiene oscilaciones muy drásticas. Y bueno, son decenas de millones de años, pero puede pasar desde 15 grados hasta 82 grados. Nosotros no, no llegamos a los 24 grados y hay una oscilación escueta, ¿no? Y obviamente eso se debe a la Luna. Si no, podríamos tener alteraciones más graves y los cambios de latitud podrían ser nefastos para la vida, ¿no? Y también tenemos otra cosa curiosa. Marte posiblemente, si perdió la vida, hay muchas hipótesis, pero una de ellas es bastante fiable, es que hubiese perdido la órbita vital que tenía alrededor del Sol, ¿no? Hace 2.700 millones de años Marte tenía vida. La perdió posiblemente por no haber tenido un gran satélite. Entonces tiene dos pequeños satélites que son Phobos y Deimos, pero para que te hagas una idea, pues Phobos es del tamaño de la ciudad de Madrid, por lo tanto no tiene ninguna significación, en este caso física, sobre el planeta. La Luna hace de pastora, por decirlo así. Lo que está generando es que la órbita alrededor del Sol sea estable, porque de no tener la incidencia de la Luna, pues posiblemente podríamos acercarnos algo al Sol o separarnos, entonces saldríamos de esa órbita vital estable que tiene el planeta Tierra y que desde hace pues tanto tiempo ya mantiene la vida, ¿no? Con climas muchísimo más extremos en este caso, tanto por arriba como por abajo. O sea, temperaturas mucho más extremas, y entonces efectivamente sería muy difícil poder adaptarse a esas condiciones. Por ejemplo, imagínate Marte, que puede llegar a tener pues hasta 137, 138 grados sobre cero, y en algunas otras etapas o zonas, por ejemplo los Casquetes, pues anda por los 120 y tantos, 130 y pico grados bajo cero también. Veíamos alguna foto más, bueno, un poco lo que nos comentabas, ¿no? El ejercicio pastoril. El ejercicio pastoril, efectivamente. Esto es, bueno, nos pasa desapercibido, pero sin embargo, pues tiene muchísima importancia. Fíjate, hace, por ejemplo, en esta etapa es la etapa de Pangea, lo que sería un macrocontinente en el cual, por ejemplo, pues nuestro país estaría en una zona totalmente tropical. Son oscilaciones tremendamente lentas en procesos de centenares de millones de años. Pero, por ejemplo, te estaba contando, a nosotros siempre nos llaman y nos preguntan, a veces cuando estamos haciendo pues algo sobre la Luna, si es verdad o es mentira que, por ejemplo, el hombre hubiese colonizado, hubiese pisado la Luna, ¿no? Y bueno, pues hay muchas sabidurías, porque la bandera se mueve, ¿eh? Si nos fijamos en la imagen de la bandera, no se está moviendo, obviamente está arrugada, porque está en un vacío, la tenían encapsulada en un tubo, la sacaron, la estiraron como pudieron, pero la dejaron tal cual. Y ahí tal cual queda en esa especie de aire que no existe. Porque no entras entonces en esa teoría de la conspiración. Por favor, eso es, bueno, pues es también, bueno, buscar un campo de credibilidad o incredulidad, ¿no? Pero en absoluto. De hecho, fíjate ahora, y lo estábamos comentando todavía esta semana pasada, China tiene, en la superficie de la Luna, tiene un robot trabajando desde hace 3 años. Nos hemos enterado hace año y medio. Y ese robot tiene datos fehacientes de todo lo que es aquella chatarra que en algunas zonas queda precisamente de los alunizajes pues del programa Apolo, ¿no? Y quise entender al principio que podría tener aprovechamiento económico. Claro que la Luna tiene aprovechamiento económico porque tiene un aprovechamiento energético, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una energía ahí, que es una energía limpia, que tiene una capacidad extraordinaria de productividad, es un aprovechamiento económico. Y yo creo que China
Básicamente ahora mismo, fíjate que está teniendo una carrera meteórica espacial. Sí. Ocurre que no solamente tiene ese robot trabajando sobre la superficie de la Luna, sino que además tiene una segunda estación espacial en órbita. Tenía una, la descartó y desde hace 3 meses tiene una segunda estación espacial en órbita. Parece ser que China tiene un interés especial en la Luna por varios factores, sin duda alguna, pero uno precisamente es por llegar a Marte. Hay una hipótesis, posiblemente la más garantista en cuanto a lo que sería ahorro energético y posibilidades reales de vuelo, de una forma mucho más adecuada, partiendo desde una base lunar. Obviamente, pues el problema de llegar al espacio exterior desde la Tierra es mucho más complejo y mucho más difícil y costoso que desde un elemento como puede ser un satélite como la Luna, ¿no? Es una sexta parte de energía, es una sexta parte de gravedad, o sea, son cantidad de circunstancias que hacen que, por ejemplo, desde la Luna, pues el consumo energético de una nave espacial para llegar a Marte es ínfimo al lado de lo que tiene que recurrir esa nave espacial para salir desde la Tierra. Claro. En solamente los 22 segundos de ignición primígenos se consume el 90% de la energía que tiene un cohete para llegar a la Luna, por ejemplo, ¿no? De esa manera sería lo mismo. Entonces habría que buscar un cohete que tuviese capacidad para llegar a Marte en ese tiempo, que podrían ser unos 5 meses y medio, pero que no desperdiciase al menos el 70% de lo que es el propio cohete en salir de la gravedad. Si en la Luna la gravedad es mínima, pues ya podemos tener un cohete adaptado precisamente a ese viaje y no vamos a perder toda esa cantidad, ese porcentual que perdemos desde un cohete desde la Tierra, ¿no? Para que nos entienda la gente, sería hacer una escala técnica. Una escala no. No, tiene que ser, en realidad, tendría que ser un cohete construido y montado en la Luna. Hacer una base lunar que tendría varias consecuencias positivas después en el futuro, ¿no? Y sería hacer una base lunar y ensamblar o montar el cohete. Posiblemente el cohete sería trasladarlo allí y después desde allí pues alcanzar Marte. ¿Tiene atractivo el tema de la Luna para la gente? Bueno, la Luna tiene atractivo y posiblemente a nivel incluso turístico. Hoy es una utopía pensar en hacer un viaje, ir a tomar el sol, entre comillas, porque sabes que el sol en la Luna hay que protegerse muchísimo, porque es radiación directa, pero incluso a nivel turístico. Ya ahora mismo pues están las naves Viking y etcétera, y están haciendo salidas pero muy escuetas al espacio exterior y regresan a la Tierra, ¿no? Lo que llamamos en este caso pues el turismo espacial. Pero claro, está en pañales y posiblemente dentro de unos 20 o 30 años pues si quieres ir a la Luna pues a pegarte un paseo, pues posiblemente mucho más fácil de lo que pensamos. Seguro que sería posible en esa época, ¿no? Bueno, también habrá quien diga que para lo que hay que ver, que tampoco... Ya, pero a veces es como decir, quiero bajar a las profundidades máximas del océano, 11.264 metros, ¿qué vas a ver allí? No vas a ver nada. No vas a ver nada porque nada más que vas a ver lo que te puede enseñar el foco, los metros que te dé el foco. O que puedes ver en el Everest, en plena cumbre del Everest, pues a lo mejor nevando. Bueno, pues es la sensación de hacer aquello que lo hicieron pocas personas y además es un reto. El ser humano a veces hace cosas que no significan nada para ninguna de las demás personas, pero para él es la vida, es el absoluto, ¿no? Y eso pues vemos en cantidad de cosas que hay alguien que dice tú, ¿qué excéntrico ¿Qué saca es? de hacer esto, ¿no? ¿Qué capricho más tonto, ¿no? Claro. Pero hay gente que a lo mejor da la vida por eso. Da la vida por ello. Al común de los mortales, con estas conferencias, ¿la Luna es un tema atractivo? ¿La gente lo sigue? La Luna es muy atractiva. De hecho, mira, vamos a hacer también, y precisamente serán el 21 y el 22 de julio, hay unas jornadas, en este caso patrocinadas por la Universidad de Oviedo, que habla de meteoritos y el espacio, y se va a hacer en Cangas de Onís.
te lo adelanto porque además, bueno, esto está aprobado ahora hace poco, y se va a hacer en Cangas de Onís el día 20 y 21 del mes de julio. Y van a haber, pues, digamos que ponencias interesantes. Entre ellas vamos a hacer esta nosotros de la Luna, compañera vital. La Luna cada vez tiene más atractivo porque el hombre ahora mismo, la Luna la tenía como de una forma idealizada, ¿no? O sea, la Luna era un ídolo, digamos que con luz, no era otra cosa. Y estaba siempre supeditada a factores incluso de productividad. Sabes que, bueno, la Luna sigue manteniendo hoy todavía esa estrategia, ¿no? La sociedad sabe cuándo tiene que plantar las berzas o las lechugas o los tomates X, ¿no? Y siempre tenemos esas valoraciones. Sin duda alguna, incluso hay algunas variantes en Estados Unidos, por ejemplo, que siempre son tremendamente estrafalarios, pasan del blanco al negro, y tienes un abanico de colores extraordinario. Tienes científicos que son creacionistas y tienes otros científicos que son, pues, absolutamente darwinistas, ¿no? O sea que ahora tienes, por ejemplo, el vicepresidente norteamericano es creacionista absoluto, a tope. Se no cree en la ciencia incluso, ¿no? Y fíjate qué cosa más curiosa, y que sea vicepresidente de un país como Estados Unidos. Perfecto. Que fíjate, no cree en la ciencia, pero sin embargo esta misma semana, en este caso Trump, dijo que que antes de 10 años Estados Unidos pisaría Marte. Si no fuera por la ciencia, era difícil pisar Marte, ¿no? Porque el belicismo, bueno, pues sí, efectivamente, incluso el belicismo, tú sabes que el cohete Saturno, por ejemplo, quien lo diseñó pues era Von Braun, que era quien realmente el autor del V1 marcha, y V2, efectivamente, entre otras. ¿Y qué pasó? Que para llegar ahí también tenía que haber ciencia. Sin la ciencia no se crea, digamos que estas condiciones y esta evolución, ¿no? Un Von Braun que perdió el Von. Sí, luego pasó a ser Braun, solamente. Efectivamente. En un lavado de... Para mí fue una cosa curiosa y muy positiva, ¿no? Porque tú sabes que los que son mentalidades extraordinarias en unos rangos, si están en lo malo son terroríficos. Lo peor. Si están en lo bueno pueden ser maravillosos, ¿no? Y a mí siempre, yo que tuve la idea desde chiquitín de ser astronauta, fíjate qué utopías y qué sueños, Von Braun, a mí el personaje de Von Braun siempre me llamó mucho la atención, porque además era un personaje que quería hacer de Alemania algo único y exclusivo, ¿no? Y como realmente tuvo una apuesta muy decidida, porque tuvo, digamos que hubo un fichaje fantástico, en este caso, por el equipo de Kennedy, y ocurrió que precisamente pues Von Braun pasó de lo que es el belicismo a crear un cohete que tenía capacidad para sacar, fíjate, con 250.000 litros de combustible que los necesitaba para salir de esa atmósfera que estábamos hablando, ¿no? Porque después lo demás es ínfimo, la necesidad. Y en el tema de Von Braun, yo creo que ahí, si de algo tenemos que estar satisfechos la humanidad, es que precisamente la Guerra Fría, esa guerra tecnológica, esa guerra de ciencia, donde realmente Estados Unidos y la URSS estaban compitiendo en una guerra, pero lo que fue la Guerra Fría no fue una guerra cruenta, no fue una guerra sangrienta, y fue una guerra tecnológica. Ahí posiblemente fue uno de los pilares fundamentales de la evolución del ser humano tecnológicamente hablando, y precisamente supeditados a un tema que era bélico básicamente, pero había que demostrarlo de otra manera, no matando millones de personas, sino pisando la Luna, O sea, la batalla era pisar la Luna. Efectivamente, esa carrera espacial que se llamó. Pues Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por hablarnos de la Luna como compañera vital, con esas jornadas que vais a tener en el Parque de la Vida, y a mejorarse, y a recuperar voz y a recuperar vigor, en este caso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos. Hasta ahora.
Continuamos, vamos a hablar a continuación de cine, como siempre, con Ismael Juárez. Ismael Juárez, coeditor de la revista Cortosfera, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de cine, pero antes los deberes de la semana pasada. ¿Cómo se llama la bancaria que sale en la película 100 años de perdón? Patricia Vico. Patricia Vico. Tuve que mirarlo en el Google. Bueno, pues bien. Pues Patricia Vico, deberes cumplidos, vamos a hablar de cine que tiene que ver con la Guerra Fría, ese periodo de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el mundo estuvo al borde de su destrucción y muy pocos lo supimos, o muy pocos lo supieron en este caso. Bueno. Sí, bueno, vamos a abordar distintas películas recientes, ¿eh? Son películas recientes, pero que sí, que abordan ese periodo pero que, digamos, en el cine casi ha quedado como, bueno, no de un modo ideal, pero bueno, sí, es un periodo importante, ¿no? En el que, digamos, el mundo está dividido en dos, entre la Unión Soviética, digamos, y el mundo de Estados Unidos, el mundo capitalista, como quiera definirse. El mundo libre, que decían los americanos. El mundo libre. El mundo libre. Entonces, bueno, son unas películas occidentales, todo hay que decirlo, porque curiosamente estuve investigando que las películas, digamos, de la Unión Soviética no abordaron demasiado el tema, digamos, de su enfrentamiento con Estados Unidos. Sí hicieron muchas películas sobre digamos, su lucha contra los nazis, que siempre consideraron, bueno, su gran gesta. Su gran guerra patria. Pero no había, digamos, películas en las que los norteamericanos fueran los malos. Sí aparecían puntualmente. Hay alguna honrosa excepción, vamos a decir, ¿no? Pero en general no se abordaba este tema de la Guerra Fría como sí se hacía desde Hollywood. Puntualmente aparecían, vamos a decir, capitalistas norteamericanos que solían ser medio malotes, o incluso que a veces daban cobijo o ayudaban, o gracias a ellos los nazis conseguían escapar. Pero más allá de, digamos, este acercamiento tangencial, ¿no?, a lo que eran Estados Unidos, no se centraron en hacer películas sobre la Guerra Fría como sí hicieron los Estados Unidos. De cualquier forma, las películas que vamos a ver son películas recientes. Sí. No vamos a hablar de las películas que se hicieron durante alrededor de 40 años, ¿no?, durante el periodo de la Guerra Fría. Así que, y ya digo, vamos a tratar distintos aspectos, ¿no?, de lo que fue esa Guerra Fría, esa guerra silenciosa o no tan silenciosa. Claro. Bueno, pues vamos a comenzar por El Topo. Bajo este título, ¿qué nos encontramos? Pues esta película está basada en una novela de John le Carré, ¿no?, que es posiblemente el más famoso novelista de las películas sobre historias de espías. Claro, cuando uno piensa en la Guerra Fría, posiblemente es de lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no?, las historias de espías. Sí. Podemos haber elegido James Bond, claro, que de alguna forma, ¿no?, es el icono. Al final, bueno, está por encima de la Guerra Fría, ¿no? Se sigue haciendo James Bond y ya no hay Guerra Fría, pero digamos nació en ese contexto. John le Carré, el escritor, hay que decir que había trabajado en los servicios secretos británicos. Y esta es una adaptación muy famosa que ya se había hecho en los años 80 para la BBC, para una miniserie, y que hace unos pocos años se volvió a hacer este remake y cuenta con unos actorazos británicos, Colin Firth, John Hart, Tom Hardy. Vamos a decir que está ahí lo más granado, ¿no? Quien espere una película de acción lo lleva claro. Posiblemente no es una película para todos los públicos, precisamente por eso. Es una película que tiene un ritmo muy especial, muy pausado, basado en la interpretación, en los silencios, en lo sutil. Posiblemente, como dicen los expertos, posiblemente como realmente es el mundo del espionaje. Claro. El mundo del espionaje no debe tener mucho que ver con James Bond, y sí más por cómo está narrado en esta película. Y lo que se centra la película es en determinar quién es que hay un topo en los servicios secretos británicos, y se sabe que está, digamos, es uno de los mandamases, pero no saben quién es, y la película es para descubrir a ver quién es el topo. Y te va dando pequeñas pistas hasta el punto de que tú acabas en la película, si ya digo, no esperas acción, te conviertes en un investigador más. Claro. De tratar de descubrir. Lo cual está bien. Sí, está muy bien, pero claro, ya digo que no es, tal vez por eso, a pesar de que tuvo muchos premios y tuvo muchos reconocimientos, quizá para el gran público no fue una película tan reconocida, no llenó las taquillas de un modo masivo, pero sí es una película recomendable, eso porque además, ya digo, unos actorazos. Tiene conexión esta película con una película que se había hecho unos años antes en Estados Unidos, se llama El Buen Pastor, y está dirigida por Robert De Niro, en la que no trabaja Robert De Niro. Dicen que el dirigir esa película fue responsable de que Robert De Niro trabajara en
en El Infiltrado, la película de Scorsese, ¿no? Porque estaba en esta película. Y digamos, en esa película, El Buen Pastor, digamos, se habla de lo mismo, del topo, de un hecho real que ocurrió, que los servicios secretos estadounidenses estaban, digamos, agujereados. Había un topo y se supo años más tarde quién había sido. Entonces, digamos, hay una conexión entre tema y tema. La película de Robert De Niro, aunque está muy bien hecha, de lo que se le acusa es de mucha frialdad. Bueno, a esta película también quizás se le podría acusar de mucha frialdad, tal vez por el tono, tal vez por el color también. Aunque lo que para mucha gente a lo mejor puede ser un problema, para otros es precisamente la virtud de la película. Entonces, quien quiera hacer un acercamiento a lo que es el espionaje desde un punto de vista realista, pero al mismo tiempo emocionante, con unas determinadas pausas y silencios necesarios para la trama, tiene que ver esta película. Pues vamos a apuntarla. El topo hay que apuntarla para verla. La siguiente es La vida de los otros. Esta sí la vi. Sí, esta sí que tuvo pegue en Europa, más que en Estados Unidos. En Estados Unidos no tuvo tanto reconocimiento. Bueno, es otro aspecto de la Guerra Fría, ¿no? Lo que ocurrió en este caso en la Alemania Oriental, y de cómo en ese juego, vamos a decirlo así, en ese juego de que los determinados ciudadanos querían pasarse al oeste, o se pasaban información, o pasaban artículos, pues la Stasi hacía su trabajo, que era espiar a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces la película triunfó por muchos motivos. Para empezar, porque los alemanes iniciaron hace unos años, digamos, una revisión de su historia. Poco antes habían hecho la película del hundimiento con Hitler, tema no menor y tema complicado, porque además humanizaron a Hitler, no para bien, pero le humanizaron, porque normalmente a Hitler se le había interpretado siempre de un modo, vamos a decir, casi caricaturesco. En esa película no muestran un Hitler, muestran una persona, un cabrón, pero es una persona. Bueno, con lo de cabrón quizá me he quedado corto, ¿no? Pero sea como fuere. Y este es otro apartado, digamos, de su propia historia, ¿no? De cómo la Stasi espiaba a sus propios ciudadanos y la paranoia que se creaba en torno a ese espionaje. Pero lo curioso, lo curioso es que el personaje principal no es, digamos, a decir que podría ser lo sencillo, ¿no? Podría ser la víctima del espionaje, sino uno de los que espían. Lo que le da una trascendencia a la historia increíble, ¿no? Un personaje que tiene una vida solitaria, que no tiene ni vida, vamos a decir así, y que su vida gira en torno a su trabajo en la Stasi, y que en un determinado momento tiene que espiar a un escritor y a una actriz, y el tipo acaba empatizando con esos personajes hasta el punto de que no voy a seguir contando, no vaya a ser que alguien no la haya visto, porque obviamente hay un giro, pero al final es una historia terrible, una historia dramática, pero que absolutamente emociona. O sea, es una especie yo la he visto y sí, es verdad. De cuento dramático y que tampoco hace concesiones, quiero decir, al final también hace revisión hay que decir que él también, un cabrón, al final el tipo sobrevive. Está lleno de ellos. Claro, está lleno. A día de hoy, digamos, como ha ocurrido en muchas dictaduras europeas, al final han sobrevivido y están ahí. Y lo que ocurrió, lo único que se puede hacer es, bueno, pues vamos a decir, recordar lo que pasó, ¿no? Ese es lo que ha ocurrido. Por eso digo que tiene todo el valor desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista de la historia, pero también por el valor, digamos, que tiene, no sé si sociológico, ¿no? Y también histórico, de cómo los alemanes están afrontando el estudio de su pasado historia, que a veces lo están haciendo de un modo más valiente de como lo hacemos los españoles o los franceses. También, por ejemplo, los franceses a la hora de hablar del colaboracionismo con los nazis o determinadas cuestiones no han sido tan valientes, y que hablar de España, ¿no? Entonces, yo ahí sí le reconocería, desde el punto de vista cinematográfico al menos, de cómo lo hacen los alemanes. Bueno, vamos con la tercera. Buenas noches y buena suerte. Bueno, pues también volvemos a la Guerra Fría, nos vamos a ir a los años 50, y aquí nos vamos, claro, estaban en guerra, en esa guerra silenciosa, Estados Unidos y el bloque soviético, y en Estados Unidos también estaba ocurriendo otra cosa, y es la famosa caza de brujas, ¿no? Que no solamente se limitó a Hollywood, como en algún momento mencionábamos con la película Trumbo, que también salió hace poco, sino que bueno, a cualquier persona se la podía acusar de comunista rápidamente. No, hay que recordar que Orson Welles, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin en esos años no pudo ni volver a Norteamérica después de un montón de años. Y esto es un enfrentamiento entre unos periodistas reales, muy famosos, sobre todo el que se enfrenta, Edward Rudolph, si lo he dicho bien, no recuerdo el nombre,
pero un tipo que se enfrentó directamente a McCarthy, que era el que, digamos, el que estaba apuntando a todo el mundo y estaba creando paranoia, y los problemas que tuvieron, digamos, para ese enfrentamiento desde la televisión. Es una película dirigida por George Clooney, del año 2002, 2003, y bueno, que es una película que no ganó Oscars en su momento, pero que, vaya, fue muy valiente, posiblemente debería haber merecido algún reconocimiento más. Pero sí es verdad que era la segunda película de George Clooney y se le confirmó como un tipo que podría tener futuro en... bueno, como director, ¿no? Detrás de las cámaras. Luego ha tenido algún traspié y esto, pero bueno, con esta película sí demostró que sabe ponerse, que sabe lo que hace. Sabe ponerse detrás de las cámaras. Es una película en blanco y negro y, de nuevo, estamos ante una película que no tiene acción. Es visualmente en la que se mezclan imágenes reales con imágenes de ficción, y hay muchísimos diálogos. Ya digo, quizá para el gran público pues a lo mejor no es la película más divertida, pero es una película súper interesante por ese enfrentamiento y por esa lección, ¿no? que digamos a posteriori dan estos periodistas que se lo juegan todo porque consideran que, bueno, que es eso de andar... es una cosa bastante dramática, o sea, uno de los periodistas, no de los protagonistas, pero uno de los periodistas ante, digamos, el empuje que están teniendo los macarcistas y que le están, digamos, difamando continuamente, se acaba suicidando. Es un locutor conocido de la época. Bueno, de la historia americana a estos periodistas se les conoce mucho, ¿no? Es como si aquí a lo mejor habláramos, yo qué sé, de los históricos Luis del Olmo, Gabilondo y ¿no? A lo mejor, obviamente, para el público español no son tan conocidos, pero bueno. Pero aún así, digamos, desde el punto de vista periodístico y también al final, de nuevo, al hablar del pasado, también se vuelve a hablar del presente y hay que situar esta película en los tiempos de Bush, aunque hoy en día seguramente tiene más validez todavía que en los tiempos de Bush, porque estamos asistiendo, ¿no?, a cómo se está censurando la prensa, o cómo se está intentando desprestigiar a la prensa y de cómo, más allá de los errores, bueno, pues esta película pone en valor la prensa, que trata de sacar los colores, en este caso no los colores, es... mostrar lo que hay. Mostrar lo que hay, que en aquel momento era una persecución a cualquier persona que consideraran que bueno, era comunista, en cualquier momento se la considera, y eso, claro, en Estados Unidos era ilegal en aquel momento. Claro. Bueno, la cuarta, Idealisten. Idealisten es una película más modesta, una película danesa. Es un hecho real, es una cosa que ocurrió en Dinamarca y todos los daneses conocen, obviamente. Y tiene lugar, digamos, a finales de los años 80, justo antes de que terminara la Guerra Fría. Sí. ¿De qué trata? Bueno, trata de que un periodista, a finales de los años 80, descubre una cosa casi por casualidad. Años antes, en los años 60, ya no sé si en los años 60 o 50, pero bueno, unas décadas antes, un avión que portaba bombas atómicas cayó en Groenlandia, que en aquel momento pertenecía a Dinamarca. Bueno, de hecho ahí existe cierta relación política a día de hoy. No sé si te suena esa historia aquí en España. Sí. De hecho aparece mencionado en la película también, el caso de España, porque de hecho el protagonista, no sé si es algo real o es que lo han incluido en la película a propósito, está casado con una española. Y entonces aparece el asunto. Bueno, la versión oficial fue que no pasaba nada, que bueno, se había estrellado, pero que no había peligro. Pero años después descubre que toda la gente que participó en el rescate de aquello tienen problemas de salud. Y el tipo se dedicó a investigar qué había pasado con todo eso. Hay que seguir la película para ver su investigación, en el que viaja hasta Estados Unidos para ver papeles, se quiere tapar. El tipo acabó descubriendo que no solo sí había tenido efectos en la gente, sino que existía un tratado secreto para que los Estados Unidos tuviesen bombas nucleares en Groenlandia. Y eso era algo que prohibía la ley, la Constitución, no la Constitución, las leyes danesas, que se habían declarado que, o sea, en el suelo danés no podía haber armas nucleares. Pero fue en ese conflicto de la Guerra Fría, pues se hicieron ese tipo de cosas que pasaban por encima de la democracia, cosas que se habían votado. Claro. Y el tío se jugó, digamos, su prestigio y se jugó su trabajo como periodista y lo llevaron a llevar a juicio para inhabilitarle y todo. Lo cierto es que, bueno, al final lo resolvió ya en los años 90, cuando ya había terminado la Guerra Fría. Y aún así, bueno, las personas que, digamos, los políticos daneses que aceptaron eso, que se pasaron, digamos, las urnas por ahí y que aceptaron que hubiera bombas nucleares en Groenlandia, pues no pasó nada. Sencillamente, si es un caso periodístico, digamos, sangrante, pero que, bueno, al final, pues como supongo que pues, ocurre muchas veces, lo acabamos justificando. Bueno, son determinados contextos. Sí. Pero lo cierto es que la Guerra Fría,
aunque digamos a veces desde la perspectiva occidental, claro, se ha visto sobre todo, ¿no?, de lo que hacían los soviéticos, pero lo cierto es que en el mundo libre, ¿no?, lo cierto es que muchas cosas se pasaron también por ahí, porque, y la Guerra Fría justificó muchas cosas, que en este caso, bueno, pues esta película pone la película se llama El Idealista, porque bueno, el tipo es bastante idealista al principio y al final acaba siendo no tan idealista, ¿no? Porque al final la geopolítica parece como que se lleva el idealismo por delante, ¿no? Por delante. Sí. Es una película más moderada, o sea, más modesta, pero ya digo que es muy recomendable. Una película absolutamente europea, sin grandes efectos de Hollywood, pero que sigue también, en este caso, también a otro periodista, ¿no? Claro. Y que es muy reconocido allí en Como la Dinamarca. anterior, en este caso. Y vamos con la última, que es Cuando el viento sopla. Sí, esta es un poquito más alejada. Esta es del año 86 y es una película de animación. Hoy está olvidada esta película, pero a mí me parece una pequeña genialidad. En el año 86 el mundo se estaba moviendo mucho, estaba empezando la perestroika, no se sabía lo que iba a pasar, hubo una pequeña crisis ahí que hay que decir, claro, en España quizá no tanto por las circunstancias políticas especiales de España, pero en el resto de los países occidentales, pues digamos que durante varias décadas existió el fantasma de una guerra nuclear, de una guerra atómica y de que podía destruirlo todo. Y incluso se repartían folletos en caso de guerra, lo que hay que hacer. Y bueno, la cuestión es que esta película es una película de animación con un dibujo muy amable, según se puede ver, ¿no? y que es absolutamente conmovedora y muy triste. Son dos abuelitos ingleses, con acento inglés. El director es un director norteamericano de ascendencia japonesa, pero es una producción británica. Sobre todo el tipo que escucha mucho el radio, oye, que va a empezar la guerra, que esto que empieza como que va a empezar la guerra, y de un modo así como de te preparo un té, todo muy cotidiano, todo muy folclórico. La cuestión es que empieza la guerra, no vamos a ver nada del otro mundo y vamos viendo cómo ellos piensan que el gobierno les va a venir a sacar del problema, van acondicionando la casa y finalmente se mueren, como se muere la gente cuando hay una explosión nuclear. O sea que es absolutamente terrible, pero ahí realmente hay hasta humor. Claro. Hasta el punto de que puedes decir, bueno, esta gente que es idiota, no se da cuenta de lo que está pasando. Claro. Pero digamos que se confronta eso, ¿no? Digamos esa especie de ingenuidad, a veces que también tiene a veces la ciudadanía, en un determinado contexto, con lo terrible de la guerra. Es una película absolutamente antibelicista en la que al final, pues eso, la gente se va a la guerra por cuestión de ideas, por cuestión de nacionalismos, por un montón de cuestiones, pero lo cierto es que al final, pues en este caso, ¿no?, dos abuelitos que están tomando su té y que se toman sus salchichas con beans por la mañana, pues al final mueren en terribles circunstancias. Ya digo, tal y como lo he contado puede sonar, dice, bueno, ¿yo para qué voy a ver esto, no? Sí. Pero realmente tiene humor y te digo, al final es que te conmueve, o sea, es una película, pero es terrible. Yo diría que esta película debería verse en los colegios, en institutos, porque no deja de ser una película de dibujos animados, pero habla de lo terrible de la guerra. Y hay veces que cuando pasan las generaciones parece que se olvida. Pues vamos a anotar esta para verla, sin duda. Cuando el viento sopla, una película de animación. Ismael, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por acercarnos películas que tienen que ver con la Guerra Fría. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a publicidad, en un momento volvemos, estamos de vuelta para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues miércoles 3 de mayo vamos a finalizar el programa de hoy recordando la fecha de ayer, 2 de mayo, fiesta regional, fiesta en la comunidad autónoma madrileña. Se conmemora el levantamiento contra los invasores franceses. Como ayer no estuvimos con el profesor Fidalgo porque era tiempo para el fútbol, bueno, pues vamos a hablar hoy con él de este tema, del 2 de mayo y de otros. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Entra mayo. Efectivamente, entra mayo y entra con aniversario. 2 de mayo, fiesta en Madrid. ¿Por qué? Daoíz Velarde, allá en no sé dónde fue, levantar el grito de la independencia o de como fuera. Y mujeres con tijeras asaltando a granaderos franceses y a coraceros y a mamelucos y a lo que hubiera falta. Aquí había, madre mía, la que se organizó, la guerra de la independencia.
No fue en Móstoles, ¿no? En Móstoles, el alcalde de Móstoles declaró la guerra a Napoleón. 2 de mayo, odio al francés, enemigo de nuestros padres, decía. Y ahí estaba, porque ya está, pero luego vino todo el follón desde el 8 al 12, porque aquí en Asturias el follón empezó un poco después, hacia el 9 o por ahí. De aquella tampoco había AVE, entonces tardaba la cosa en llegar. Y ahora tampoco. Ahora tampoco. Tampoco había AVE. Aquella no había. ¿En qué se diferencia Fulaní, no sé qué, eran de 2 pintores, Picasso y Dalí? Y dijo Dalí, en que Picasso es comunista y yo tampoco. Pues aquí lo mismo. ¿En qué se diferencia usted de Picasso? En que Picasso es comunista y dice, yo tampoco. Pues así, de aquello no había AVE y ahora tampoco. No, ahora tampoco. No. Pues, pero dicen que los de Foro y que la Comunidad Europea, lo del ancho de vía, que nunca lo entendí, pero total, ¿qué más me da? Yo creo que ya no voy a conocer el AVE porque en lo que me queda a mí y lo que tardará en venir el AVE. Bueno, yo apuesto que sí. Y eso que mira que bicho malo nunca muere, pero ¿qué va? Imposible. El AVE, hablamos. Pues el bicho malo, el AVE, entonces. Claro. Ah, vale. Sí. Pues el 2 de mayo, dentro de nuestro folclore y de nuestra historia, tiene su importancia, la entrada de mayo. Mayo es el mes de las flores, el florido y hermoso, ¿no? Mayo empieza tal día como hoy, bueno, empezó ayer, pero quiero decir que tal día como hoy, 2 de mayo, se celebra en la iglesia la exaltación de la cruz, la Cruz de Mayo, que en muchos pueblos, y en Galicia esta tradición está muy vivida, muy arraigada, se enraman plazas y calles, sobre todo allí donde hay esculturas, o se montan altares con cruces. También por Andalucía, aquel cantar Cruz de Mayo sevillana, ¿no? Pues se enraman, sobre todo por la zona de Galicia las enraman con la ginesta florecida, esa que da esa flor amarilla, que es preciosa, y ahí enraman. Yo recuerdo en muchos pueblos de Galicia, en las puertas de las casas y en las ventanas se ponen ramos, benditos, ¿no? Ramos floridos para conmemorar la Cruz de Mayo. Y aquí en Asturias, sobre todo en la parte del occidente, en Llanes y por ahí, Ribadedeva y esto. Oriente. Oriente. ¿Qué dije? ¿El occidente? Sí. No, el oriente. Pues se ponían unos árboles, troncos de árboles, podría ser de eucalipto mejor, porque son muy altos para arriba, que se llamaban los mayos. Se plantaba el árbol sin ramas, solo lo que era el tronco, dejando las ramas de lo cimero, y allí pues a veces se ponía algún animal, un gallo, por ejemplo, y un poco el árbol engrasado, con un poco de grasa de cerdo, y había que los mozos esguilar, la cucaña, era un tipo de cucaña pero en vertical. En otros sitios, por ejemplo en Lastres, en Puerto de Mar, lo hacen el árbol sobre el agua, pero aquí había que subir, pum. Pero eso tiene que ser tremendamente difícil. Claro que de la mitad para arriba, si se tenía un poco de habilidad, el árbol doblaba, y al doblar ya era distinto de subir a montar en caballete en el árbol e ir plin. Claro, corrías el peligro de que doblara tanto y te dieras una costalada. Bien, estos árboles, estos mayos, que se llamaban así, fueron muy tradicionales. Pero ¿qué sucedía? Que había después romería y verbena. Y la verbena pues se alegraba con una pequeña hoguera parecida a la de San Juan. Se hacía la hoguera alrededor del árbol, del mayo, los mozos bailaban, danzaban y daban vueltas al aire con la jeringosa de un fraile. ¿Y qué pasaba? Que resulta que la palabra mayo al árbol desapareció y terminó llamándose joguera o foguera u hoguera al árbol. Vamos a plantar la hoguera, vamos a plantar la hoguera, ¿no? Entonces podemos decir que con el enramado de las plazas y la hoguera viene a ser un poco precursor de San Juan, del cual hablaremos. Juan, pero va por otros derroteros San Juan, que ya hablaremos en su día, cuando lleguemos, y lo del huevo de San Juan, lo del huevo que hay que poner en... pero ya lo contaremos, Efectivamente. En este caso, las cruces de mayo. Por otra parte, la Iglesia, también en este reverdecer primaveral,
y las flores y todo eso, destina el mes de mayo un poco a una devoción más exteriorizada, más patente, más visible, que era lo que yo cuando era neno decía, pues hay que ir a la iglesia a rezar o a cantarles flores, que era a rezar el rosario y tal. Y tú, claro, tú eres muy joven y no te acuerdas. Y decíamos, venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que madre nuestra es. ¡Qué mal canto, Dios mío, qué mal canto! Pero ese era el cantar. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que madre nuestra es. Y cantábamos los nenos del catecismo y todo eso. Y en las misas se cantaba aquello del Regina Celi, letare, aleluya, etc. Y a quem meruisti portare, y todo. Hoy eso ya pues prácticamente se ha perdido. Se perdió, ¿no? Del mes de las... Tú dices a los nenos, vamos a las flores, que creen que ir al Prado a coger margaritas, ¿no? Claro. Quizás luego, en algún colegio de monjas todavía... Puede ser que lo hagan en algún colegio religioso, de monjas o de frailes, con tal de que sea de creencia cristiana, ¿no? Pero yo creo que tampoco, ya no... se ha perdido, son cosas que se han perdido, pero bueno, tenía su gracia. Y luego ya, los nenos íbamos a Nieros, a ver si cogíamos huevos, algunos coleccionábamos huevos, tengo huevos de jilguero, de raitán, de no sé qué, bien, ya. Ahora, demonios, si podes una sebe, un matu, te pueden denunciar porque estás impidiendo la nidificación de los pajarillos, ¿no? Efectivamente, lo cual, bueno, pues ahí pero mayo, luego ya, bien entrado mayo, ya empezaban a cantar los grillos y había que ir a grillos y a todo eso. Con curiosas formas de sacar el grillo, ¿no? Dos maneras. Sí. Una, con una pajuela, con una pajita, con una hierba, ir metiendo así en la cueva como para hacerle cosquillas, porque claro, el grillo normalmente entra de cabeza en la cueva. Llamemos ese método de prospección. De prospección, sí. Metías la hierbita, la pajita, pum, 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 y el grillo salía. A veces era lo que llamábamos grilla, porque las grillas en la parte anal tenían como una especie de punzón que pinchaba, y esas no cantan. Las grillas no cantan. No sé si eran grillas o ya decíamos la grilla. Y el otro método es el de inundación, ¿no? Y el otro el de inundación, que también... Oye, nos están diciendo que lo que hicieron en el Metrotren en Gijón, que la forma de conservarlo, pues aquí también inundábamos el Metrogrillo. ¿Cómo? Hombre, había quien llevaba... había gente siempre muy metódica y llevaba una botellita con agua y echaba agua. La mayoría de los nenos inundábamos por el método personal e intransferible portátil, autoportátil, que era mear orinar en la cuevina de... Oye, yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela y luego teníamos un prado ahí en la hora de recreo frente a la escuela, ahí en San Juan de Duz, en Colunga. Y a cantar, íbamos a grillos. Venga, vamos a grillos, ¿no? 3 o 4. No mirábamos si éramos varones o hembres. ¿Quién tiene que mear? Tú measte ya, no, yo no, venga, mea aquí. Y meaba aquí. Si era nena, nena, y si era neno, neno. No mirábamos, no pasaba nada. Eso sí que era una educación en paridad. Como tiene que ser, unisex, como tiene que ser, no pasaba nada. Y si salía el grillo, cogíamos. Luego ya no, la maestra ya no riñería, porque cantaban Claro. Pero el grillo se llevaba para clase también. Hombre, claro, llevamos, había gente que teníamos, yo siempre tuve muchos grillos. Y es más, cuando vine a vivir a Gijón, ya era yo propietario y también iba a grillo. Demonios, me llamaron la atención los vecinos porque cantaban por la noche y claro, molestaban, claro. Sí, no, ahora ya no hay grillos tampoco. Con esto de los pesticidas y de los y tal, se están acabando con ellos. Pero antes daba gusto, ibas por un prado y era aquello, era una especie de orquesta sinfónica, pero mal sincronizada. Oye, una guapísima. Claro. Igual, los grillos, mientras estaban cantando, venía la miruella, venía el pacharín de turno y comía alguno, pero no pasaba nada. Claro, qué curioso. Bueno, por otra parte, ¿qué es el novenario de mayo y qué lleva aparejado? Sí, bueno, mayo, florido y hermoso, porque el refrán decía... Marzo ventoso y abril lluvioso, saquen a mayo florido y hermoso. Es verdad, pero también era verdad y es verdad la importancia
de que en mayo llueva algunos días. Los números 3, 7 y 9 son números considerados de cierta magia. Sí. Bien. Se hacen triduos, 3 días, Sí, sí. se hacen novenarios, Sí. 9 días para tal. Y entonces se pensó, se creyó, la leyenda corría, de que, si bien es verdad que dice el refrán que el agua de mayo saca el hambre de mal año, Sí. Perdón. se pensó que esa agua tenía que venir de continuo durante 9 días. Sí, Ese es el novenario de las aguas de mayo. claro. Llover en mayo 9 días, o bien al empezar o bien al terminar. Sí, sí. ¿Eh? El novenario de mayo. Si en mayo no hay novenario, hay hambre todo el año. Es decir, que esa agua de mayo de algún modo va a ser garantía Sí, de que germinen y buena fructifiquen cosecha y los buen sembrados, producto. patatas, maíz, Claro, lo que haga falta. Pero es más, con el rocío y tal, había unas plantas que ahora yo que está desapareciendo todo, los cardos, cuyas hojas hacían una especie de cáliz. Sí. Y entonces el agua del rocío, un poco, que quedaba recogida en la concavidad Sí. de ese cáliz foliar, digámoslo así. Y era frecuente, y era tradición, el que las gentes mojáramos los dedos en esa agua que está en el cardo, en las hojas del cardo, y echáramos por la cara, por la cabeza, por las manos. Decían, yo eché mucha y no me dio efecto, que de esta manera se mantenía el pelo, Ay, así pues. se evitaba la calvicie. Yo no eché y también me cayó. Y también te cayó, o sea que no debe ser cuestión de agua. No. También decía que era muy buena para el cutis, para evitar el acné. Pero no, yo el cutis sí, el así. cutis lo tengo muy bien. Los Sí, graninos, sí, sí, sí. Tengo un cutis bárbaro. Los cursis dicen el acné, pero nosotros Efectivamente. ya tengo graninos por la cara, tengo Efectivamente, graninos, ¿no? efectivamente. Para evitar el acné juvenil y tal. Bueno, yo no sé si era, pero lo hacíamos todos, era muy frecuente, porque en estos cardos grandes los había en la vera de los caminos, en escaleyes y tal, y ahí mojabas los dedos en el agua de mayo, ¿verdad? Tenía que ser la de mayo. Claro, bueno, bien, bien. Ese. De manera muy rápida, prácticamente telegráfica. Hablábamos el otro día de la Revolución de los Claveles, la semana pasada. Mayo del 68. ¿Qué repercusión tuvo en España? ¿Se sí. conoció el tema? ¿Se silenció? Sí. No, bueno, vamos a ver, yo en el 68 ya estaba trabajando. Era director de un instituto, de un colegio de enseñanza media. Éramos pocos profesores. Yo era director, secretario, profesor de física, de química, de matemáticas, de ciencias naturales, hasta de francés. Bien. Y a la vez dirigir y coordinar todo el movimiento económico, académico, burocrático. De manera que tenía poco tiempo para pensar en revoluciones. Sí. Aparte que yo fui educado un poco también en un sistema de Sibuana. O sea, oye, de manera que cuando surgió en el 68 ese impulso juvenil de hagamos posible lo imposible, a mí ya me cogió de viejo y era muy joven. Me gustó, me ilusionó, pero no lo viví en mi espíritu ni en mi cuerpo. Yo explicaba física, yo explicaba matemáticas, yo explicaba naturales, yo tenía que atender al centro. Yo estaba en aquella época montando un concurso certamen literario de narración corta y poesía en Sagún. Solo se hizo una convocatoria y de ella salieron dos grandes personajes de la historia de la literatura. Un académico, que es de León, Sí. y el director que fue, y está jubilado, de Ola, José Antonio Olivar. Anda. Sí. Él ganó el Olivar, el de poesía, y el académico, el de... Eso, y académico, el de narración corta ganó. Fue de manera que yo estaba liado. El mayo del 68 a mí me cogió bastante de refilón, pero de algún modo sí me ganó la ilusión de hacer posible lo imposible. Pues de hacer posible lo imposible, profesor Fidalgo, vamos a hablar a continuación con
la prueba del limón, de hacer posible lo imposible. Sí. Qué bien lo hilvanea ahí, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Imposible, ¿Cómo lo llevé ahí? Imposible estiden simul ese y non ese. Es imposible sí. ser y no ser al mismo tiempo. Non só a lograrlo. Ay, pero hoy creo que sí. Vamos con el patrocinio de las Caldas Villa Termal y adelante. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Como dicen ahora los angloparlantes, impossible is nothing. Adelante. O sea, no hay cosa imposible. No hay cosa imposible. Ay, odio al inglés también, enemigo de nuestros padres. Enemigo de nuestros padres. Nuestros padres muy gorda le hicieron. Enemigo de ingleses y de franceses. Vamos allá. No. No. Estate quieto, Manu. Estate quieto. Estate quieto, que nada. Mano en el área penalti. Mano en el área penalti. Mira. Ay, aguanto más. Aguanto más. Aguanto un poquito. Aguanto un poquito. Bueno. Hay vida, hay esperanza en este caso, hay esperanza. Profesor Fidalgo, muchísimas gracias. Buenas noches a ustedes. Nos vemos la próxima semana y a ustedes les vemos mañana a partir de las 10 de la noche. Les dejamos con el meme de la jornada y hasta mañana.